En este momento vamos a hablar acerca de lo que es el VIH-Sida. Como objetivos tenemos el objetivo general, determinar el comportamiento clínico y epidemiológico del VIH-Sida basado en la evidencia científica. Los objetivos específicos tenemos describir la epidemiología del VIH a través de los años, determinar los principales factores de riesgo que predisponen a las personas a aumentar el contagio con esta enfermedad, describir cuáles son los modos de transmisión más comunes y concientizar sobre todo a las personas a la protección para evitar el contagio por esta enfermedad. El virus de inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH, es un lentivirus de la familia Retroviridae. Se va a dividir en dos tipos: VIH tipo 1, siendo este el más peligroso y el causante de la mayoría de las infecciones por VIH, y el VIH tipo 2, que este es menos contagioso y este sobre todo se va a encontrar en países de África Occidental. Recientes estudios han demostrado que el virus se ha aislado en la saliva, las lágrimas, la orina, el semen, los fluidos vaginales, el líquido cefalorraquídeo, el líquido amniótico, la leche materna y la sangre. Fue descubierto por primera vez y descrito en 1983 en Francia por Luc Montaigne, la cual describió al virus del VIH que va a tener la forma esférica, que va a medir aproximadamente de 80 a 100 nanómetros y está constituido por 3 capas que la vamos a ir nombrando de adentro hacia afuera. Vamos a tener lo que es una bicapa lipídica, el cual va a estar constituido por 72 prolongaciones. Esta de aquí, formada por glicoproteínas GP120, que la tenemos aquí, y la GP41, que actúan en el momento. Estas dos glicoproteínas van a actuar en el momento de cuando el virus entra en contacto con la persona. También vamos a tener una capa intermedia, la cual está constituida por una nucleocápside, y una capa interior, la cual va a tener la forma de un cono. Principalmente va a estar constituido por lo que es ARN en sí, lo que son 2 moléculas, como podemos observar aquí. El ARN va a tener varios genes, los cuales son necesarios para que el virus del VIH se siga reproduciendo. Ahora, el genoma del VIH tipo 1 y del VIH tipo 2 van a tener una copia idéntica de ARN. Este va a tener una sola cadena, el cual va a estar cubierta por lo que es la cápside. Dentro de la cápside vamos a encontrar todo el producto del gen, el cual se va a denominar lo que es el POL. Aquí vamos a tener lo que es el gen denominado POL, los cuales son muy importantes para la replicación del virus del VIH. Ahora vamos a ver aquí también lo que es su ciclo de vida. Dentro de su ciclo de vida vamos a encontrar que primero va a haber un enlace y una fusión. Es decir, aquí el VIH se va a ligar a un receptor CD4 y a unos 2 receptores en la superficie de un linfocito TCD4. Luego el virus se va a fusionar a la célula de la persona para posteriormente liberar su material genético dentro de la célula anfitriona. Como segundo paso va a haber la transcripción inversa. Esta convierte la cadena simple del ARN vírico en una cadena de ADN vírico similar al ADN del huésped. En tercer lugar vamos a tener lo que es la integración, en donde ya el nuevo ADN vírico que ya ha sido formado entra al núcleo de la célula anfitriona, en este caso del huésped, donde la integrasa, que va a ser una enzima, va a esconder el ADN vírico dentro del propio ADN de la célula anfitriona. Aquí el ADN del VIH se va a denominar el provirus. Este provirus se va a mantener inactivo por varios años sin producir copias del mismo ni produciendo nada de síntomas. Después va a venir lo que es la transcripción.
Aquí ya la célula anfitriona recibe señales ya para volver a activar ya el provirus, es decir, el ARN viral. Usa la enzima polimerasa del ARN para crear ya copias del material genético del VIH y por tanto ya transformar ARNs mensajeros ya virales. Este ARN mensajero va a utilizar un patrón para la formación de cadenas de proteínas largas características en el VIH. Como quinto paso de su ciclo vital es el ensamblaje. Aquí la enzima proteasa característica del VIH va a dividir las cadenas largas de proteínas en cadenas cortas e individuales. Entonces, a medida que estas proteínas se van uniendo a las copias del material genético ya viral, se va a ensamblar una nueva partícula de virus. Por último, vamos a tener lo que es la gemación. Aquí ya es el nuevo virus que ya va a estar ensamblado, es decir, es el virus que ya bota la célula anfitriona. Durante este ciclo de gemación, el nuevo virus va a acaparar parte de la envoltura exterior de la célula y ahora sí el virus ya va a empezar a infectar a las células ya del anfitrión. El VIH-Sida va a tener tres fases, lo que se va a conocer como una fase primaria o una infección primaria, que es en donde aquí va a haber un contacto del virus del VIH con el portador. En este caso solo se va a destruir un poco de los linfocitos TCD4. Pasado unas semanas, el paciente obviamente va a estar asintomático y va a entrar a la fase de latencia clínica o conocida también como una fase crónica. Aquí el paciente va a permanecer asintomático, pero esto no va a significar que el virus no esté en el portador. Al contrario, va a estar aquí, pero ya se va a estar replicando de una manera más rápida y por tanto ya va a haber una destrucción masiva de los linfocitos de CD4. Es por eso que podemos ver que ya en este periodo ya empieza a bajar lo que es ya la producción de linfocitos de CD4 porque ya hay una destrucción. Después de varios años, el paciente sigue asintomático y cuando no ha recibido el tratamiento adecuado, va a desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, más conocido como SIDA. Esta enfermedad es ya la fase crítica de la infección por VIH. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo ya del portador, su sistema inmune, ya no va a tener la fuerza suficiente para producir más linfocitos TCD4 que lo combata frente a esta infección. Es por eso que podemos ver que ya no hay mucha producción. Aquí ya se va a sumar también lo que son ya enfermedades a esta etapa, por tanto ya el paciente va a estar más susceptible y estas enfermedades le van a llevar al paciente a la muerte. Con lo que respecta a la epidemiología, podemos decir que un estudio realizado a nivel mundial en el año 2004 nos determinaba que hay un total de 39.4 millones de personas contagiadas con esta enfermedad, y en un estudio realizado en el año 2010 el total de personas contagiadas es de 34 millones, es decir que esta cifra ha ido bajando un poco, pero lo más trascendental en esto es que en el año 2004 los niños menores de 15 años contagiados tienen un total de 2.2 millones. En cambio, en el año 2010 los menores de 15 años contagiados con esta enfermedad, con este virus, es de 3.4 millones. Es decir, que esta cifra ha ido aumentando a través de los años. También podemos decir que hay un número estimado de adultos y niños que viven con el VIH según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud y la ONU hasta el 2010, en el cual tenemos, como dijimos, un total de 34 millones de personas que viven con este virus, de los cuales los adultos tienen un 30.1 millones y las mujeres de 16.8 millones, y como dijimos también los niños menores de 15 años 3.4 millones. También podemos ver en esta tabla la representación de las personas que tienen este virus. También hay un estudio realizado también en el número estimado de adultos y niños que han contraído el VIH recientemente.
un estudio realizado en el año 2010, que es un total de 2.7 millones de personas a nivel mundial que han contraído el VIH recientemente. En este gráfico podemos ver la distribución a nivel de los diferentes continentes a nivel mundial. También en los adultos es de un 2.3 millones y en los niños menores de 15 años de 390.000 niños aproximadamente que se han contagiado de esta enfermedad. También tenemos un número estimado de muertes de los adultos y niños causadas a nivel mundial por esta enfermedad, siendo un total de 1.8 millones de habitantes que han muerto con esta enfermedad, de los cuales los adultos en una cantidad de 1.5 millones y los niños menores de 15 años en un total de 250.000 niños que a nivel mundial en todos los continentes han fallecido a causa de este virus. Ya en nuestro país hay algunos estudios realizados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH-Sida, en los cuales tenemos casos notificados de SIDA por sexo y por edad en el Ecuador, pero esta información es desde 1986 hasta el 2011, en los cuales tenemos el grupo etario, el sexo y el total de personas que notificadas que tienen SIDA. Siendo un total de 1.573 personas. Esta información es sumamente importante porque cabe recalcar que este estudio se realizó desde el año de 1986 hasta el año 2011, hasta el año 2010, y este cuadro que vemos a continuación es solamente desde el año 2010 hasta el 2011, en los cuales se han reportado 3.438 casos. Es decir, que desde el año de 2010 hasta el 2011 hay una gran cantidad de personas que han adquirido este virus y ha habido un alto contagio a nivel de nuestro país. Es por eso que también presentamos este cuadro en el cual se ven casos notificados de VIH por sexo y grupo de edad en el Ecuador en el año 2010. Podemos ver que lo más trascendental aquí es que las personas que tienen aproximadamente desde los 20 años hasta los 34 o 35 años son las personas que más están contagiadas con este virus y que desarrollan la enfermedad del SIDA. Con respecto a lo que es el sexo, hay una mayor prevalencia de hombres que están contagiados con esta enfermedad en nuestro país. También hay, con respecto a lo que es la defunción, en nuestro país desde 1984 hasta el 2010 podemos ver que el número de muertes al pasar los años ha ido aumentando, siendo lo más trascendental que en el año 2009 y 2010 hay un número de total de aproximadamente 4.000 muertos a causa de este virus y el desarrollo posterior de esta enfermedad. Con respecto a lo que son los factores de riesgo de esta enfermedad, podemos decir que la promiscuidad, las jeringuillas contagiadas en los diferentes centros de salud, el uso de preservativo y las transfusiones sanguíneas son los principales factores de riesgo para que este virus se pueda adquirir. Así tenemos la promiscuidad, constituye un 23.33 de factor de riesgo para que se contagie con este virus, y el 76.66 no constituye un factor de riesgo. En cambio, las jeringas contagiadas o contaminadas, el 34% tenemos que sí constituye un factor de riesgo, mientras que el 82.5% no constituye un factor de riesgo, ya que estos se pueden desarrollar muy pocas veces en los hospitales, tal vez por un descuido de un personal de salud. El uso de preservativos constituye el 90.83% de factor de riesgo y el 27.33% no constituye un factor de riesgo, mientras que las transfusiones sanguíneas constituyen un factor de riesgo en un 29.33% y no constituyen un factor de riesgo en un 88.33%.
De la misma forma tenemos que hay algunas variables sociodemográficas, como por ejemplo las conductas sexuales, los hábitos y la progresión rápida de la enfermedad del SIDA, que van a llevar a las personas a una alta mortalidad. Tenemos las variables, son la edad al diagnóstico del VIH, que son mayor o igual a 30 años. Estas van a tener un riesgo de mortalidad mucho más alto, mientras que el sexo femenino también constituye una variable para que esta enfermedad se desarrolle con más rapidez. Igual el coito anal, las relaciones sexuales fortuitas, el número de parejas sexuales mayor a 5, el no uso de condón, las relaciones sexuales con seropositivos, el tabaquismo, el alcoholismo y ciertas drogas también. También tenemos que algunos factores de riesgo asociados a diferentes agentes etiológicos. Es decir, que un paciente, por ejemplo, que es VIH positivo, puede desarrollar ciertas infecciones, ciertas enfermedades mucho más rápido que otra. Es así que las personas que tienen mayor a 50 años, por ejemplo, pueden desarrollar infecciones por enterobacterias. Las personas que tienen hábitos de fumar, por ejemplo, ellos pueden desarrollar con mucha más rapidez esta enfermedad. De igual forma, la desnutrición. También con respecto a los signos y síntomas que más prevalecen a nivel mundial, tenemos que hay 15 signos y síntomas generales que se pueden ver en una persona que tiene VIH. Pero cuando la enfermedad ya está desarrollada, ya que al principio no se puede diferenciar ni los signos y los síntomas porque no se van a presentar. Así tenemos la sed, los temores, las preocupaciones, el dolor muscular, la debilidad, la fatiga, la depresión, los dolores en las coyunturas, la boca seca, la dificultad en la concentración, la pérdida de memoria, dolor de cabeza, preocupación por pérdida de peso, insomnio, dolores de noche y el adormecimiento o cosquilleo de las manos, de los dedos. Muchos de estos signos y síntomas se pueden o no presentar en un paciente, depende de la susceptibilidad y depende también de la inmunidad de cada uno de los pacientes. De los más característicos síntomas que vamos a tener van a ser los temores y las preocupaciones, constituyendo una intensidad promedio de 1.7, al igual que la depresión, al igual que el dolor muscular, la fatiga, también la dificultad en la concentración, y lo más característico que se podría decir es que la preocupación por la pérdida de peso es el signo o síntoma más común que se va a presentar en estos pacientes, y por lo que muchas de las veces van a acudir a un centro hospitalario. También en las mujeres, según algunos estudios, los signos y síntomas van a ser diferentes que en los hombres. Es decir, que en un estudio realizado por una revista se determinó que los síntomas más frecuentes en las mujeres van a ser el dolor pélvico, el periodo irregular, los cólicos intensos, la picazón vaginal, el mal olor vaginal, el sangrado fuerte y el sangrado vaginal en los días en los que la mujer no está menstruando, con su frecuencia y la intensidad promedio, de los cuales el más característico va a ser el sangrado vaginal. Y también los cólicos intensos, ya que la mujer va a sentir dolores muy fuertes en lo que es sus periodos menstruales, y muchas veces cuando no está en su periodo menstrual puede empezar a sentir estos signos y síntomas. También tenemos según el sexo. En el sexo femenino hay una prevalencia mayor que en el sexo masculino, siendo así que cada uno de los signos y síntomas se van a presentar en una determinada cantidad, pero como les decíamos al principio, cada uno de estos signos y síntomas van a depender de la inmunidad y del desarrollo de la enfermedad en cada uno de los pacientes, ya que ninguno de los pacientes van a ser iguales.
En cuanto a lo que es la transmisión, podemos observar aquí lo que es una tabla de las características epidemiológicas de personas que han sido diagnosticadas por infección de VIH, comparándolas con personas que ya tienen lo que es del SIDA. Podemos ver aquí que los mecanismos de transmisión vamos a tener en personas homosexuales, bisexuales, en usuarios de drogas por vía parenteral, en personas heterosexuales, en hijos de madres con riesgo y entre otros mecanismos de transmisión. Lo más importante de destacar aquí es que en el periodo del año 97 al 2001, las personas que han sido diagnosticadas con VIH sin presentación de SIDA, que es el tema que estamos tratando, van a tener un porcentaje de lo que es el 17,10%, con una desviación estándar de lo que es la edad media de 34,43 más menos 9,32 años, que es la población que está en riesgo de padecer esta enfermedad del VIH. Asimismo, en usuarios de drogas por vía parenteral vamos a tener un porcentaje del 35,90%. Como podemos observar, este porcentaje es mucho mayor al de personas homosexuales y bisexuales. En cuanto a las personas que han obtenido la infección del VIH que son heterosexuales, vemos aquí que el porcentaje es mucho mayor todavía, es del 38,20%. En cuanto a lo que son hijos de madres con riesgo, vamos a ver que el porcentaje es del 1,60%. Esto porque generalmente ya se diagnostica en el momento en que la mujer ya está embarazada y se inicia rápidamente con lo que es la terapia antirretroviral y de tamizaje. En cuanto al diagnóstico, podemos observar aquí el algoritmo que se ha utilizado y que está vigente en nuestro país y que lo vamos a describir a continuación. Tenemos dos niveles de diagnóstico. En el primero, que se realiza en laboratorios asistenciales o de medicina transfusional y de atención primaria, mientras que el segundo nivel ya es de confirmación serológica y van más bien a laboratorios nacionales y ya de servicios de retrovirus en laboratorios de salud. Así tenemos que la determinación de anticuerpos anti-VIH por técnicas de tamizaje, vamos a ver que vamos a tener dos etapas, la etapa reactiva y la no reactiva. En la reactiva se solicitan dos muestras, la primera para determinación de anticuerpos anti-VIH por técnica de tamizaje, mientras que la segunda es ya el envío de la muestra al laboratorio de referencia. Si es que la muestra sale no reactiva, vamos a tener que se informa a la consejería post-test. En el segundo nivel de diagnóstico, el de confirmación serológica, vamos a tener lo que es la determinación de anticuerpos anti-VIH. Vamos a ver que si el examen de ELISA-A sale reactivo, se va a realizar el examen de ELISA-B, el cual también va a salir reactivo y nos va a dar ya una confirmación serológica por técnica complementaria, que va a ser el examen del Western blot. Igualmente, si el ELISA-A sale no reactivo y al realizar la prueba del ELISA-B sale reactivo, se realizará igualmente la confirmación serológica por técnica de Western blot. Igual, si es que el ELISA-A sale reactivo y el ELISA-B igualmente no reactivo, es necesario también realizar la confirmación a través del Western blot. Si el Western blot sale negativo, el resultado obviamente será negativo. Si es indeterminado, vamos a ver que se debe repetir la serología en 30 días. Mientras que si sale positivo, se va a informar a lo que es la consejería post-test. Ya, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que los resultados de algunos ensayos clínicos van a apuntar a que el tratamiento con antirretrovíricos debe iniciarse en personas con infección asintomática por VIH que tengan un recuento de linfocitos CD4 mayor a 200 células por milímetro cúbico, mientras no se ha determinado cuál es el momento más propicio para iniciar el tratamiento. Otros estudios confirman que el tratamiento se debe iniciar con un recuento que sea mayor a 350 células por milímetro cúbico o con una carga vírica mayor a 55.000 copias de ARN vírico por mililitro. Aquí podemos observar en este cuadro cuáles son los principales grupos terapéuticos de fármacos antirretrovíricos para el tratamiento de la infección por VIH.
Y así vamos a tener los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa y los inhibidores de las proteasas. Principalmente dentro de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa tenemos a lo que es la dalaviridina, el efavirenz y la novirapina. Mientras que en los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa resaltamos al abecavir, al abecavir más lamivudine más cidobudine, al didanosine, al emtriba, epivil, a lo que es el convivir, el estabudine, el tenclovir, el salcitabine, el sidonbucine. Mientras que los inhibidores de las proteasas tenemos al ampresavir, atazanivir, indinavir, lopinavir más ritonavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir. Ya. Aquí tenemos unos gráficos de lo que es nuestro país, de niños y niños que son hijos de madres que viven con VIH-Sida y que han recibido profilaxis y tratamiento antirretroviral desde los años 2008 al 2010. Tenemos un número de 350 niños y niñas alrededor de lo que es el año 2008. En el año 2009 han recibido alrededor de 300 niños y niñas la terapia profiláctica antirretroviral, y en el año 2010 podemos observar que hay un incremento en el número de estos niños que han recibido terapia antirretroviral, alrededor de 400 niños. Ya, en este gráfico podemos observar cuáles son las personas VIH positivas en fase SIDA que han recibido tratamiento antirretroviral en Ecuador en los años 2007 a 2010. Así podemos ver que hay un incremento en lo que son este número de personas. En el año 2007 han recibido alrededor de 2.532 personas, mientras que en 2008 3.728 pacientes han recibido tratamiento antirretroviral. En el año 2009, 5.131 personas recibieron tratamiento antirretroviral, mientras que en el año 2010 la cifra aumenta a lo que son 6.765 personas. Ya tenemos aquí lo que es un gráfico del número de mujeres embarazadas VIH positivas a quienes se les aplicó la estrategia para evitar la transmisión vertical. Esto igualmente en los años 2009 y 2010. En el año 2009 fueron alrededor de 375 pacientes y en el año 2010 incrementó a un número de alrededor de 505 mujeres embarazadas. Ya. Podemos observar también aquí en este cuadro los regímenes antirretrovíricos recomendados para el tratamiento de la infección por VIH en pacientes que no han recibido anteriormente antirretrovirales. Así tenemos que los regímenes preferidos van a ser como mencionamos anteriormente, los fármacos de elección, el efavirenz más luvidina. En el caso de mujeres embarazadas, es decir, para evitar lo que es la transmisión vertical. Un régimen alternativo a este va a ser lo que es el efavirenz más luvidina más didanosina, salvo que sean mujeres embarazadas o que pueden quedar embarazadas. También tenemos lo que es la nivapirina, la lamivudina más sibobudina o estadobudina o didanosina. También tenemos otros regímenes que van a ser el preferido, la caletra, que va a ser lopinavir más ritnoavir más lamivudina más sidobudina o estadobudina. Y el régimen alternativo a este, amprenavir más ritonavir más lamovidina más sidobudina o estadobudina. También tenemos así el indinavir más lamivudina más sidobudina o estadobudina. Y el régimen triple a base de INTI como alternativa a los regímenes a base de IP o de INNTI, vamos a tener el régimen alternativo que va a ser abacavir más lamivudina más sidobudina o abacavir más lamivudina más estadobudina. Esto en 2 píldoras al día y de 4 a 6 píldoras al día. Para concluir esta exposición, las conclusiones que en sí tenemos a continuación son que a nivel mundial el VIH ha sido incrementando los niveles de mortalidad en el ser humano. Es por eso que las medidas de prevención y promoción van a ser sumamente importantes. Otra conclusión también es
que como sabemos el VIH se va a transmitir más por lo que son las relaciones sexuales sin protección. Es por eso que hay que hacer un llamado sobre todo a la juventud para que si van a tener relaciones sexuales lo hagan con la protección, o en otro caso más seguro que se abstengan a tener. Igual como podemos ver también los factores de riesgo que van a desencadenar a que la persona tenga VIH van a ser muchos. Principalmente también hemos visto que la vía de transmisión también se va a dar es de madre a hijo a través de la vía vertical, pero que esto ya ha sido ya controlado a base de medicación.